Bien, bienvenidos al curso intensivo en diseño de experimentos. Perdone, pero entiendo que ustedes pueden ver mis notas. Como no es mi lengua materna, necesito un poquito de ayuda aquí, por eso tengo las notas, pero espero que me entienden bien. Entonces, me llamo Steve Zagrola. Hoy les presentaré los fundamentos de diseño, ejecución, análisis e interpretación de diseño de experimentos. Pero primero quiero presentarme, a pesar de que mi idioma materna no es español, es inglés. Hablo un poquito de español, como pueden ver, italiano y alemán. De hecho, la razón por mi español es por mi esposa, que es puertorriqueña, me ayuda mucho. De hecho, me ayuda mucho, ha ayudado mucho con esta presentación también. Soy fundador y socio de NWCP y de ZDM Group. Soy ingeniero mecánico con estudios posgrado en estadística y psicología. Soy un Six Sigma Master Black Belt y he capacitado de hoy más de 30 años industrias diversas internacionales y también en Portland State University y la Universidad de San Francisco de Quito, en Quito, Ecuador. Hoy he dividido la presentación o la lección hoy en 4 partes. De hoy, definición. Vamos a hablar acerca de un estudio de caso. Es nuestro vehículo para demostrar los principios, los fundamentos y el uso también del software Design Expert. Luego vamos a hablar acerca de lo que llamo yo las 5 reglas cardinales y un protocolo en DOE. Y cuando hablamos de protocolo DOE, vamos a integrar las pantallas de Design Expert para que se vea el software Design Expert. Primero, definición. Entonces, ¿cómo se define DOE? Primero, DOE quiere decir diseño de experimentos o Design of Experiments. Me gusta aclarar eso porque trabajé un tiempo en la industria eléctrica. Para ellos, DOE era el Departamento de Energía, imagínate. DOE es una metodología estructurada y basada en estadística para desarrollar modelos empíricos de causa y efecto. Simplemente eso es. Fue desarrollado por el científico y estadístico británico Ronald Fisher a principios del siglo XX. El DOE se conoce a veces como experimentación planificada. De hecho, me gusta la palabra planificada porque nos dice lo que es. Es realmente un estudio que hemos planificado. Eso versus, por ejemplo, estudios que hacemos con datos históricos. Esta es una diferencia importante. Sí, tiene muchas aplicaciones. Aplicación en investigación científica, resolución de problemas, control de procesos, mejora de procesos, optimización de productos y diseño robusto de procesos y productos. En realidad es la estructura y subyacente es muy simple, como ilustrado aquí. Primero cambiamos niveles de un factor de interés o factores. Luego observamos el cambio en la respuesta. Luego preguntamos esto. Preguntamos, ¿podría haber ocurrido cambio observado en la respuesta sin ningún cambio en los factores? Ahí es donde aplicamos la parte estadística para ayudarnos en contestar esta pregunta. Si contestamos que no, entonces esto quiere decir que hemos concluido que hay un defecto y modelamos este efecto o efectos y luego lo validamos. A otro lado, si contestamos que sí, entonces estamos concluyendo que no hay ningún efecto o decidimos de cambiar más el mismo factor o probar otros factores. Y obviamente repetimos. Así es diseño de experimentos. Esto es realmente el protocolo o flujo de los pasos del proceso de DOE. Pero hay muchos detalles y eso es lo que vamos a hacer ahora, es hablar acerca de esos detalles. Son varios tipos de diseños. Son diseños de cribado, son diseños de factoriales, son diseños de superficie de respuesta,
son diseños de mezcla para mezclas, eso es físicamente mezclas como líquidos, por ejemplo, o ingredientes en cuando se cocina o en la industria química. Y también hay una clase, bueno, realmente es una clase, una combinación de clases a la medida, entonces especiales para situaciones especiales, por ejemplo, cuando se combina procesos, diseño para procesos mezclado o combinado con mezclas. Otro tipo de estos son las clases principales, pero hay tipos bajo todos de estos. Por ejemplo, hay Taguchi, que es un tipo de diseño cribado. Lucky Berman también es otro. Hay diseños de parcela dividida o split pot, cuando tiene factores difíciles de cambiar. Y también tienen los diseños óptimos generados por algoritmos informáticos. Todos los diseños son disponibles en StatEase. La secuencia típica puede ser, porque muchas veces no hacemos solamente un diseño, muchas veces pensamos, bueno, un diseño vamos a hacer todo. En realidad, muchas veces hacemos una secuencia, un programa, se puede decir, de diseños, empezando quizás con uno cribado para cribar los factores importantes, luego factoriales de 2 niveles para identificar interacciones y luego la superficie de respuesta para optimizar. Hoy vamos a hablar solamente de factores de 2 niveles para identificar interacciones y efectos principales. De hecho, eso es probablemente lo más común y sirve muy bien. Se puede hacer muchísimo solamente con esta clase de diseños. Nuestro estudio de casos es un estudio que se trata de un proceso que se llama formar, rellenar y sellar. Es una bolsa llenada y sellada típica y son unos puntos aquí importantes para nosotros, para nuestro caso. Este caso, este ejemplo que vamos a mostrarles hoy. Esos son los sellos inferiores, lateral y superior y la muestra de descarga. Luego vamos a estudiar el proceso de formar, sellar, llenar, formar, llenar y sellar para ver cómo podemos optimizarlo para minimizar fugas, específicamente en el sello inferior y en la muestra de descarga. Esto es un equipo típico para formar, llenar, sellar. Así aquí es cómo funciona. Se empieza con un transporte de la película que forma el material de la bolsa. Y luego se forma la bolsa aquí en el collar de formación. Segundo, y las barras de sellado para sellar el costado y el fondo. Y luego se llena con el producto en la fase de relleno. Luego se sella la parte superior, porque hasta este punto tenemos un bolsa, pero está sellado arriba, entonces no está cerrado completamente. Entonces esta parte se llama la parte superior, la bolsa, y la parte inferior del siguiente a la misma vez. Aquí se descarga, todo sellado se descarga y se deja caer en una cinta transportadora. Posteriormente, el control de calidad prueba la integridad del sello de las bolsas tomando muestras y dejando caer cajas desde 1 metro de altura sobre una placa de acero y verificando si produce fugas. Aquí son unos parámetros de este proceso que son importantes para nuestro ejemplo. La temperatura es la temperatura de los ajustes de las mornazas de sellado y la medimos con termopar y en grados F, en nuestro ejemplo en grados F.
Segunda factor importante para nuestro ejemplo es la presión. Es la presión también de las morasas. La medimos en términos de vueltas de tornillo de fijación. Eso es importante, la manera que estamos ajustándolo. Este es un hecho muy importante para nuestro ejemplo. Donde 0 vueltas quiere decir el ajuste original menos una vuelta quiere decir menos presión y más una vuelta es igual más presión. Esto es presión. Luego, y finalmente el tiempo de permanencia es el tiempo que las morasas permanecen sujetas. Ajustamos el tiempo de permanencia con un dial o dial calibrado en grados radiales, como se ve aquí. En todos de estos se nota también el rango, 170 grados radiales, 190 los radiales en este caso. En este aquí, menos una vuelta, más una vuelta, y aquí en la temperatura 220 y 250. Estos son los rangos que vamos a manipular luego cuando diseñamos el estudio. Como decía, es importante que la manera que respetamos ciertas reglas, se puede decir, reglas cardinales para garantizar que es realmente efectivo el diseño. Esas son las diferentes reglas, de 5 reglas, pero vamos uno por uno para ilustrar. Número 1, diferenciar el ruido estadístico y los efectos reales. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tal esta idea? ¿Qué pasa si ejecutamos los cambios de factor más de una vez para descubrir cuánta variación inherente hay? Vamos a hacer un experimento. Entonces aquí 4 veces 235 grados Fahrenheit. Vamos a probar esto. Quizás no hacemos más, lo hacemos hasta quizás 30 veces a ver qué pasa. Esto nos permitiría ver la variación natural o variación de ruido estadístico y también si tiene un cierto patrón. Entonces aquí estamos mirando los resultados, la respuesta, fugas en el fondo, y se nota que se extiende más o menos de 18% fugas en el fondo hasta 20%. Entonces, eso es a pesar de que no hemos cambiado la temperatura. Eso es lo que llamamos ruido estadístico o error estadístico. Y es por eso que tenemos que hacer lo que llamamos réplicas, es replicar lo que estamos haciendo con el factor para ver cuánta variación existe naturalmente. Vamos a verlo aquí, vamos a hacer un estudio ahora de un factor de temperatura de F, en grados F, de 220 a 250, a ver qué pasa. Bueno, este primer intento parece que no mucho, ¿verdad? No parece que casi igual, pero vamos a hacerlo varias veces porque sabemos que hay variación. Variación existe naturalmente en cualquier proceso. O sea, aquí vamos a hacerlo otra vez, hasta casi 30 veces. Y lo que se nota es que cada vez que probamos es un poquito diferente. Entonces, lo que estamos viendo aquí al final, a 220 y después de 250, es realmente el ruido, el ruido estadístico. Pero podemos ver, calcular o estimar un efecto restando lo que tuvimos en 220 a 250 y calculamos más o menos un 2%. Entonces, este quizás un efecto, pero difícil decir en realidad porque si se nota que el ruido varía igual o más que esta diferencia entre estos dos promedios. Entonces es posible que este realmente no representa ningún efecto, pero solamente es una cuestión de variación natural, ruido estadístico. Por eso tenemos que hacer réplicas cuando diseñamos los estudios. Vamos a hacer una prueba más. En esta primera prueba, notamos, no lo mencionamos antes, pero resulta que era con la presión de las morasas
igual a más 0.5 vueltas, más 0.5 vueltas. Entonces ahora vamos a cambiarlo. Quizás vamos a hacerlo otra vez con presión a 0 vueltas. Quizás porque sería mejor no de cambiarlo un poquito más, a menos una vuelta. Con menos una vuelta en lugar de una vuelta, si hubiera un defecto real, sería amplificado. Es bueno amplificar los señales para verlo mejor. Entonces, vamos a hacerlo con menos una vuelta. Mire qué pasa, vaya. Sería un poco diferente de cuando nuestro ajuste de presión estaba en más 0.5. Entonces, parece que tenemos dos resultados muy diferentes cuando cambiamos la temperatura de 220 a 250, dependiendo en la magnitud de la presión. Con más 0.5 vueltas o media vuelta, no hay ningún cambio a mis fugas en el fondo significativo, digamos. Como en este caso, estimamos 0%. A otro lado, con la presión en menos una vuelta, se nota una diferencia de 60 menos 19 o 41%. Eso es lo que llamamos una interacción. Se denomina interacción cuando el efecto de un factor depende del nivel del otro factor, como en este caso. Tengan en cuenta que las dos líneas no son paralelas, señal que hay una interacción, así se reconocen interacciones en las gráficas. Entonces, la segunda regla muy importante es que tenemos que identificar interacciones y cómo podemos hacerlo ejecutando todas las combinaciones de factores y niveles, no uno a la vez, lo que llamamos en inglés OFAT o One Factor at a Time, un factor a la vez. Esto no, lo que vamos a hacer es hacer todas las posibles combinaciones de factores y niveles. Por ejemplo, dos temperaturas, dos vueltas, dos factores, nos da un total de 4 combinaciones. Alternativamente, se puede calcularlo así. Dos niveles, dos factores, exponencial, dos factores, nos da 4 combinaciones. Eso es lo que vamos a usar cuando diseñamos los estudios más adelante. Luego voy a hacer una tabla para diseñar mi primer estudio, pero primero me gustaría mostrar ustedes un código secreto del mundo de hoy. Un -1 quiere decir el valor mínimo del factor, cual en este caso es equivalente a 220 grados Fahrenheit y menos una vuelta para presión. Más 1 quiere decir el nivel alto, que en este caso es 250 grados, y más una vuelta para la presión. Ese es nuestro código. Vamos a representar esta tabla ahora gráficamente. Si fuera un estudio de dos niveles, un factor sería así, -1 más 1 en código o 220 a 250 en términos reales. Si lo cambiamos a dos factores, como presión y temperatura, se vendría así. Eso es lo que llamamos el espacio de diseño. Ok, ahora vamos a diseñarlo. Pero lo importante el orden para el diseño, lo que llamamos orden estándar o orden de diseño, se ve así. -1 más 1 menos 1 más 1 alternando. Y para el otro factor, menos, menos, más, más. Si fuera un tercer factor, sería menos, 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 más, 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 etc. Okay. En términos reales, 220 y 250, 220 y 250, -1, -1 otra vez, más 1 y más una vuelta.
Esto es nuestro diseño, pero tenemos que replicar respetando la regla, la primera regla. ¿Okay? Entonces, en total tenemos un total de 4 combinaciones, pero estos 2 meses lo tenemos replicado, entonces tenemos un total de 8 corridas. A ver cómo se ve cuando hacemos el estudio. Aquí es una réplica, otra réplica, una réplica y la otra réplica. Y se ve la interacción. Sí, similar de lo que vimos antes. En esta vez estamos comparando con presión igual de menos una vuelta con presión de más una vuelta, representado en las dos líneas y con los promedios de cada caso. Note que vamos a seguir con este patrón. Si es línea roja, este representa el nivel alto del factor que no está en el eje X. Y si es línea negra, este representa el nivel bajo del otro factor. En este caso, en otras palabras, tenemos presión representado en las dos líneas, negra baja y rojo nivel alto, mientras temperatura es en el eje X, de -1 o +1 en código o 220 y 250 en términos reales. Okay. Entonces, aquí lo cambiamos. Aquí ponemos las vueltas o la presión en el eje X y representamos las dos líneas con las diferentes temperaturas, 250 línea roja y 220 línea negra. ¿Okay? Pero ¿cómo es posible que estoy dibujando con una línea recta? ¿No? ¿Cómo sabemos que eso es lo que pasa entre esos dos extremos? No sabemos realmente. ¿Right? Realmente no tengo derecho de ponerlo. Voy a poner para ayudar el hoyo, vamos a dejarlo con este tipo de línea por elemento y no sólida. ¿Okay? Entonces, esta nos lleva a la tercera regla. Hay que identificar curvatura si existe o detectarlo si existe. ¿Cómo podemos hacerlo? Agregando puntos centrales. ¿Qué es un punto central? Punto central es un punto simplemente entre medio. En este caso, entonces, con un factor se nota que el ruido, se ve el ruido del punto central. Entonces, repetimos punto central varias veces de manera que se ve el ruido. Aquí vamos a ver con solamente el promedio. Este es promedio de los puntos centrales y se nota que cae exactamente en la línea. Entonces, con eso sí creo que podemos dibujar con una línea recta. Tenemos derecho de hacerlo. Es evidente que es lineal, o parece que es lineal, por lo menos. Pero en este caso es muy diferente. No se puede explicar esta desviación de donde debería estar si fuera lineal con ruido. Realmente el ruido no explica nada en este caso. Vimos la magnitud de ruido y no podía explicar eso. Entonces decidimos que probablemente este no es debido al ruido y probablemente se vería así el modelo, curvada. Entonces, pruebas de curvatura con dos o más factores. Esto es simple cuando un factor, pero a ver con dos factores. Con dos factores se vería así. Punto central es cuando todos los factores simultáneamente a su punto medio. ¿Okay? Entonces, eso es un estudio aquí representado aquí con dos niveles, dos factores con un punto central. Entonces, agregamos aquí los puntos centrales en nuestro diseño. Replicamos también. Así. Y a ver qué pasa. Entonces, en el primer intento, bien, parece que quizás lineal está bien porque está exactamente al centro donde esperaríamos si fuera lineal.
Pero en este caso, de nuevo, no podemos explicar esta desviación del central, punto central, con el ruido, ¿verdad? Entonces, probablemente no es lineal, es curvada, pero ¿cuál está causando la curvatura? No sabemos. ¿Son vueltas o temperaturas? No se puede decir con lo que hemos hecho todavía. ¿Okay? Entonces, eso es lo que deberíamos hacer si queremos describir exactamente qué está causando y cómo se ve esta curvatura. Tenemos que hacer puntos que combinan niveles intermedios con niveles altos y bajos para verificar qué causa la curvatura. Sí. En otras palabras, un diseño de 3 niveles. Aquí, entonces, ¿cuántas corridas necesitaríamos? 2 factores, 3 niveles, son un total de 9 combinaciones. Lo replicamos, no sé, más 2, entonces nos daría 18 corridas. Razonable quizás, pero si tuviéramos 5 factores, no sé, sería 586 corridas. Es mucho, ¿verdad? Pero realmente no he visto nada todavía. No sé si, porque a veces tenemos muchos factores, no solamente 5 o solamente 2 o 3, que sería conveniente, ¿verdad? Pero a veces tenemos muchos factores. Entonces, supongamos por el momento que tenemos 10 factores. En este caso, se necesitaría mayor que 118,000 corridas a Chihuahua. Vamos a estar aquí años haciéndolo. Entonces no es práctico, ¿verdad? Entonces esta es la cuarta regla. Tenemos que economizar recursos. Iniciar con diseños, aquí son las estrategias para poder hacerlo. Primero iniciamos con diseño de 2 niveles, luego puntos centrales para detectar curvatura. Usamos puntos centrales para detectar curvatura. Replicamos con los puntos centrales como vimos en el ejemplo anteriormente en lugar de factoriales. Okay. Utilice diseño de fraccionales. Esa es una parte de todas las posibles combinaciones. Y luego diseñamos varios estudios pequeños en lugar de uno grande. Tentación muchas veces hacer un diseño, pero cuando tenemos tantos factores, 5, 6, 7, hasta 10 o más, entonces no es muy práctico, como hemos visto. Entonces, eso es lo que lo dejamos, 10 factores, 3 niveles, pero aplicando las estrategias podemos reducirlo a 40. Entonces, punto muy importante es que tenemos que economizar cuando hacemos estudios. No solamente porque queremos economizar, pero les pueden garantizar si hemos decidido de correr este tipo de estudio sobre años, cosas van a cambiar durante el tiempo y realmente el estudio no será un desastre, no sería tantos efectos confundidos, no podemos realmente aprender o concluir nada. Entonces es muy importante que economizamos cuando hacemos sus estudios. Y finalmente, la quinta regla es que tenemos que aislar la causa y efecto. Son varias estrategias como ejecutar las corridas en orden aleatorio, no en el orden de diseño como vimos antes. Bloqueamos en unos casos y también es muy importante documentar eventos inusuales o inesperados, documentar todo que se observe durante el estudio, cualquier estudio. Entonces aquí de nuevo son las cinco reglas que hemos visto. Okay. Ahora que conocemos las 5 reglas cardinales para el DO efectivo, ¿cómo hacemos para diseñar el estudio? ¿Cuál es el protocolo? Aquí es el protocolo. Vamos a ir uno por uno para verlo y ver un ejemplo de cómo aplicamos.
para quienes conocen metodología Six Sigma, es el equivalente a su protocolo. Definir, medir y analizar, mejorar y controlar. En este último paso también con DOE se puede desarrollar muchas herramientas o mucha información que es muy útil para el control de procesos eventualmente. Entonces empezamos aquí determinando para nuestro caso a estudiar, determinando el objetivo. El objetivo es reducir fugas en el fondo y en la muestra de descarga. Segundo, identificamos las barreras de respuesta. Ya lo vimos, fugas de la muestra de descarga y fugas del fondo. Lo medimos midiendo el porcentaje de bolsas con fugas con prueba de caída de 1 metro al final de la línea. Luego identificamos factores de control. También lo hemos visto, temperatura entre 220 y 250 grados F con termopar. Presión de menos una vuelta a más una vuelta en el tornillo de fijación. Y luego el tiempo de permanencia en términos de grados radiales. Esos son los 3 factores que vamos a ver en este estudio. Luego documentamos los factores constantes. En este caso es la velocidad de la máquina, la materia y el diseño de la barra de sellado. No vamos a cambiar estos. Luego identificamos barreras de molestia. Estos son variables que pueden molestar, se puede decir, porque cosas que cambien durante el estudio que podría afectarlo. Y luego tenemos que desarrollar unas estrategias para mitigar las consecuencias. Entonces, aquí son 3 estrategias. Aquí son los variables de molestia, en este caso, paradas de la línea. Podría cambiar cosas, afectar los resultados. Fin de rollo de materia prima y la temperatura ambiente y humedad relativa. Como estrategias, vamos a ejecutar corridas en orden aleatorio. Luego vamos a esperar 15 minutos después de cambiar el rollo de materia de embalaje. Tercero, vamos a esperar 5 minutos después de que se detenga la línea. Y cuarto, vamos a documentar la temperatura ambiente y la humedad relativa. Luego verificamos calibración y repetibilidad y reproducibilidad. Aquí es la calibración. Aquí es la reproducibilidad y repetibilidad de nuestro proceso de medición. Fíjese que si el error de RR es menor, es más fácil detectar los efectos reales. En otras palabras, el poder estadístico para diferenciar entre el ruido estadístico y los efectos reales es mayor. Luego vamos a diseñar estudio finalmente. Entonces, en este punto podemos empezar a ver el software. Aquí es la pantalla de apertura. Voy a usar capturas de pantalla para mostrarles al principio. Después vamos a ver el software actual. Pero aquí se ve. Cuando se abre, se nota que hay 4 opciones. New Design o diseño nuevo, abrir diseño, importar datos o Design Wizard. New Design para nuevos diseños. Open Design es para diseño que ya tiene comenzado o quizás terminado, que ya existen, que le gustaría reabrir. Se puede importar datos también. Y Design Wizard es interesante si deseamos ayuda en decidir qué diseño de hoy nos sirve dado los objetivos y las restricciones que tenemos. Vamos a seleccionar nosotros New Design para nuestro ejemplo. Aquí es la pantalla que se ve cuando se hace clic ahí. Y aquí es donde empezamos a diseñar. Se nota aquí a la izquierda las clases de diseño. Y aquí, cuando lo
lo abren, se ve los diferentes tipos bajo cada clase de diseños. Pero nosotros vamos a seleccionar para nuestro caso, vamos a seleccionar regular, 2 niveles, regular to level. Este es nuestro caso. Si nota aquí en negro, este representa lo que estamos haciendo. Estamos seleccionando un estudio de 2 niveles, 3 factores. Okay, lo seleccionamos y luego aquí, como vimos antes cuando hablamos de curvatura, y para eficiencia vamos a no replicar en los puntos factoriales las combinaciones de más menos, pero vamos en vez de replicar en los puntos centrales con 4 puntos centrales. Luego me gustaría notar qué son los colores. Bueno, el blanco indica factorial completo, todos los efectos ortogonales sin efectos aliados, mientras verde quiere decir resolución 5 y superior, tienen interacciones de 2 factores aliadas con interacciones de 3 factores, 2 más 3 nos da 5. El amarillo son resolución 4, efectos entre interacciones de 2 factores con otros factores de 2 niveles, perdón, de interacciones de dos factores. Y luego rojo indica resolución 3, que es un ejemplo sería 2 interacciones de 2 factores aliado con un efecto principal. 2 más 1 es esos normalmente queremos evitar, pero estar ahí para decirnos que existen. Y finalmente, como decía antes, cuando el cubo es negro, quiere decir que es lo que hemos seleccionado, que ese es nuestro caso. Luego, click Next. Y aquí entramos los nombres de factores de control y las unidades. Confirmamos el tipo de variable, en este caso numeric, pero otra posibilidad es categórico, nombre, por ejemplo. Luego confirmamos el tipo, los valores alto y bajo para cada factor de control. Y luego clic Next. Aquí entramos los nombres y las unidades de las respuestas. Para confirmar poder estadístico para detectar efectos, entramos la diferencia mínima que deseamos detectar y las desviaciones estándar para medición de cada una de las respuestas, si lo sabemos, si se conoce, y las desviaciones estándar para cada variable de respuesta, y luego hago clic en Next, listo para la próxima pantalla. Entonces aquí vemos la probabilidad que detectamos los efectos mínimos que especificamos en el paso anterior. Como guía, nos gusta tener una potencia mínima igual de 80%. Luego clic Finish. Y ya tenemos el diseño en blanco, porque luego en el próximo paso vamos a poner los datos. Aquí es nuestro diseño. Se nota aquí a la izquierda, Standard Order, es el orden estándar o diseño. Esta es aleatorio. Aquí es de orden de corrida, 1 hasta 12. Listo para ejecutar y medir. Entonces aquí ejecutamos el estudio, medimos y esos son los resultados aquí. ¿Okay? Entonces, a ver cuánto variación. De 0, el mínimo que veo, hasta 69% para fugas en el fondo y en fugas en la muestra de desgarre desde 0 también, que bueno, y hasta 19. Luego vamos a analizar los resultados.
Estamos listos. Primero, con respuesta 1, fuego de fondo. Entonces, seleccionamos la primera variable de respuesta, fuegos en el fondo, y a continuación, Start Analysis, iniciar análisis. Okay. Vamos a empezar analizando la respuesta 1. Entonces, nos lleva a dos gráficas importantes. Uno es una gráfica medio normal y otro es Pareto. Estos efectos que están a la derecha y distante de la línea en gráfico de media normal y a la izquierda en el diagrama de Pareto son nuestros candidatos para efectos significativos. Hago un clic en ellos que están lejos, como este, y se identifica como temperatura, presión y la interacción entre presión y temperatura. A B también se ve lo mismo en Pareto. Y también se nota en Pareto que estos barras están por encima de la línea roja, que es lo que llamamos Bonferroni. Y si están por arriba de esto, es muy probable que son realmente efectos significativos. Entonces vamos a dejarlo en nuestro modelo. Seleccionamos ANOVA, análisis de varianza. Y hacemos primero un chequeo en la curvatura. Seleccionamos comprobación, de curvatura. Comprobamos el modelo, curvatura y falta de ajuste. Son las tres cosas que podemos ver aquí. Primero, el valor P, la probabilidad que esto sea ruido, es muy bajo para el modelo. Quiere decir que es significativo. Realmente algo pasó aquí. Y luego miramos el valor P para curvatura, 0.3. Entonces es, digamos, 30% posible que realmente esto es ruido y no es realmente curvatura. ¿Okay? No es significativo. En el caso que el valor P es mayor que 0.05, entonces seleccionamos eliminar término de curvatura para que podamos usar esta información en el análisis del modelo. Okay. Entonces seleccionamos análisis de varianza de nuevo. Y aquí podemos ver todos los factores y su significancia con los valores P. Entonces, cada uno de estos son muy por debajo de 0.05, son todos muy significantes. El modelo más temperatura, presión y interacción entre ellos. Se nota que el lack of fit o falta de ajuste es muy alto, este número. Entonces, eso es bueno. Eso quiere decir que hay mucho, lo que no está aplicado por el modelo es simplemente ruido estadístico. Eso es bueno. Tenemos un buen modelo, parece, hasta ahora, por lo menos. Luego vamos a estadística, fit statistics, para ver un poquito más en detalle cómo bien ajuste el modelo. Y comprobamos los valores de R al cuadrado. El R al cuadrado es mayor que ajustado, cuál es lo más importante para nosotros. Es mayor que casi 98%, 97.35%, quiere decir que estamos explicando casi todo con el modelo y hay muy poco ruido restante. Luego se nota que revisamos R de protección y R a cuadrado adecuado, que estamos bien. Mire, la diferencia es inferior de 0.2 entre R al cuadrado pronóstico y R ajustado. Y también la precisión adecuada es mayor que 4. Por lo tanto, tenemos un señal suficientemente fuerte para desarrollar y confiar en este modelo. Okay. Entonces seleccionamos diagnóstica para ver un poquito más detalle de cuánto bien es este modelo, si está bien. Entonces primero comprobamos la normalidad de los residuos. Los residuos son lo que resta después que aplicamos la variación en el modelo con los factores. Luego revisamos Box-Cox para recomendaciones de transformación.
Y en este caso parece que no hay recomendaciones, recomienda que no transformación es necesario. Y luego comprobamos los residuales y respuestas pronósticas en la Cox Distance. Y aquí, si fuera, por ejemplo, un punto más allá que las líneas rojas, quiere decir que quizás tenemos un residual inusual y que tiene una significancia, un efecto significante en el modelo. Entonces, sería necesario checar por qué sería. Okay. Analizar, respuesta, ok. Entonces, clic ANOVA otra vez. Aquí podemos ver el modelo cuando seleccionamos actual equation o ecuación real, podemos ver el modelo. Eso es el modelo que estamos buscando cuando hicimos el estudio. Modelo que nos permite predecir resultados cuando cambiamos un factor. Ahora estamos listos para verlo mejor con los model graphs. Entonces, clic en Model Graphs y aquí es el primer modelo, es la interacción entre temperatura y ruido, y la presión con la temperatura en el eje X, con los dos casos de presión bajo, línea negra, y alto, línea roja. Aquí voy a cambiar el X para poner la presión en el eje X y representar con las dos líneas roja y negra los diferentes niveles de temperatura. Para ver otra perspectiva, se nota que no hay casi ningún efecto de presión siempre y cuando tenemos la presión mínimo, pero si es alto, entonces podemos bajar el número de fugas de fondo aumentando la presión en el caso que la temperatura es en su nivel alto. Luego vamos muy rápido, vamos a respuesta 2, que era la fuga de muestra de descarga. Okay. Y igual como en el otro, seleccionamos esos dos puntos que están lejos de la línea en la gráfica del medio normal. Y luego se nota que, bueno, no alcanzan arriba de la línea roja, pero por lo menos por arriba de la línea negra. Quizás un señal no tan fuerte como en el otro, pero quizás es realmente un señal. Vamos a ver cuando vamos a la ANOVA. Okay. Y nota, en este caso no habría ninguna interacción, solamente los efectos principales, temperatura y tiempo de permanencia. Aquí estamos. Parece que, a ver, curvatura no es significante, entonces podemos remover la curvatura, determino curvatura otra vez. Vamos a nuestro ANOVA. Y sí, parece que sí, es significante el modelo. El modelo nos da un valor P de 0.0095, temperatura 0.0140 y tiempo de permanencia 0.0261. Entonces, todos por debajo de 0.5. Entonces, suficiente evidencia que son realmente efectos. Y también es lógico. En este caso, cuando miramos el análisis de Box-Cox, se nota que recomienda una transformación. Se nota que la línea azul está fuera de estas dos líneas rojas, una indicación que una transformación sería interesante. ¿Qué transformación recomienda? Recomienda una transformación de raíz cuadrada y con un constante igual a 0.019. Entonces lo vamos a cambiar. Vamos a configure y cambiamos al square root, seleccionamos square root y luego k igual de 0.019. Y aquí otra vez volvemos a la gráfica medio normal y el Pareto y siguen siendo significativo. Volvemos a ANOVA, sigue siendo significativo. Y
R al cuadrado ajustado no es tan bueno como en el otro, pero todavía vale. Aquí se nota que en la gráfica Box-Cox que ahora la línea azul está dentro exactamente la mitad, la parte central entre las dos líneas rojas, por eso no está recomendando ninguna otra transformación. Y aquí es el modelo que aplica para nuestra respuesta 2, fugas en la muestra de descarga. Okay. Aquí son las gráficas, temperatura es en el eje X aquí, entonces entre más temperatura, menos fugas en la muestra de descarga, y igual con el tiempo de permanencia. También entre más tiempo de permanencia, en menos fugas también. Entonces, estamos listos ahora, como tenemos las dos respuestas analizadas, estamos listos para optimizar y confirmar. Entonces, vamos aquí a optimización numérico y seleccionamos las respuestas uno por uno. Primera, fugas en el fondo y queremos minimizar, el goal, la meta es minimizar, y se nota cuando lo hacemos que forma una rampa aquí hacia la meta, o sea, al tope de la rampa dice 0, es lo que queremos, por supuesto, es el mínimo. Hacemos lo mismo para la segunda respuesta, eso es fugas en la muestra de descarga, y lo mismo, lo minimizamos, se nota la rampa también, punto alto es igual de 0, pues lo que queremos. Okay. Luego seleccionamos soluciones y se nota los valores que nos da en esta solución. Primero hay varias soluciones, quizás en este caso 47. Muchas no son muy diferentes y está en orden de las soluciones que concuerdan mejor con los criterios que entramos en la pantalla anterior. Entonces, estos son los factores y la configuración que recomienda: máximo temperatura, máxima presión, con máximo tiempo de permanencia. Y aquí abajo es donde en azul es lo que predice como resultado si ponemos esta configuración. Vamos a confirmar las predicciones. Entonces aquí son los niveles que estamos recomendando y son las predicciones. Fugas en el fondo, fugas en la muestra de descarga. 1, quizás no perfecto, pero mucho mejor que antes. ¿Okay? Y luego cuando medimos, encontramos realmente 0 en ambos casos. Muy buen resultado. Podemos ver esta solución gráficamente en esta gráfica 3D, 3 dimensiones. Nuestra solución aquí está representado en deseabilidad. Un deseabilidad de 1 es el máximo. Deseabilidad de 0 es el mínimo. Y se puede ver esto también. Por supuesto, aquí se puede ver solamente 2 factores a la vez para una configuración para el tercer factor. Entonces el tiempo de permanencia es como recomendamos, 190. Y aquí se puede ver el efecto de cambios, variación en temperatura y presión. Se puede ver aquí nuestra solución. Okay. Entonces esto es el protocolo. Esto es el protocolo. Estas eran las reglas cardinales que hablamos antes. Muy importante, y respetamos estas reglas para confirmar o para garantizar o asegurar que vamos a tener un buen estudio que es efectivo. Y luego studies que hace todo posible. En resumen, el DOE es eficaz, eficiente, nos ayuda a descubrir y modelar causa y efecto,
tiene amplia utilidad en varios casos y varias aplicaciones, incluyendo investigación y desarrollo, diseño de producto y proceso, mejora y optimización de procesos y todo posible porque StatEase Software. Entonces, eso es todo que tenemos. Cualquier pregunta, si necesitan apoyo, con mucho gusto. Aquí es nuestra información para comunicar con nosotros, StatEase, y también mi organización NWCPE. Eso es todo. Espero que les ha gustado y que ha aprendido más que nada, que ha aprendido algo. Si tienen preguntas, entonces pueden ponerlo en el chat. No sé si podemos contestarlo inmediatamente, como estamos ya a las 9 para mí, al fin de la hora, pero si no, entonces vamos a contestarles si nos da la información. Gracias.